compañeros, el día de hoy yo les voy a presentar el tema del expansionismo japonés, la ocupación de Manchuria. El expansionismo japonés fue un proceso histórico en el cual Japón buscaba obtener colonias y territorios para así asegurar su desarrollo económico y político. Esto comenzó a principios del siglo XX, cuando Japón se modernizó y dejó de ser un país feudal para convertirse a un país capitalista. La ocupación de Manchuria. En septiembre de 1931, Japón inició una invasión a gran escala en Manchuria, una región ubicada en el noroeste de China. Esta invasión, conocida como la incidencia de Mukden, fue el resultado de una serie de tensiones entre Japón y China. En Japón quería como tal asegurar y controlar a China, porque lo quería, su principal objetivo de Japón era asegurar como tal sus recursos naturales y materias primas y tener el control de ello. El contexto histórico. Hacia 1900 el Imperio Chino estaba gobernado por los Qing. Esta dinastía de origen manchú había regido los destinos del Celeste Imperio desde mediados del siglo XVII. Sin embargo, su poder comenzó a entrar en franca decadencia durante el siglo XIX, tanto en el ámbito interno como en el plano exterior. Las guerras del opio mostraron la debilidad militar y tecnológica de China agresivamente de las potencias europeas. Causas. Una de las primeras causas de la guerra 1894-1895 terminó con otra derrota humillante para la corte imperial de Beijing, que se vio obligada a hacer concesiones. Los ejércitos japoneses llegaron a pasearse por el sur de Manchuria y a conquistar varias plazas ante la impotencia de los ejércitos chinos. Manchuria era una de las principales regiones de China. Estaba situada en el noreste del país y era limítrofe con Mongolia, la Rusia soviética y Corea, entonces parte de Japón. Además de su posición estratégica, este territorio constituía una importante fuente de materias primas, carbón, hierro y madera, y por eso Japón era uno de sus principales objetivos, el mantenerse como potencia y tener el control. Número 3. Desde la guerra rusa-japonesa, la presencia nipona habría crecido considerablemente a la sombra del ferrocarril del sur de Manchuria. Así, para 1930, las inversiones japonesas en la zona eran de unos 1.500 millones de yenes de la época, estando presentes en numerosos sectores. Uno de los principales objetivos era asegurar el control de una región rica en recursos naturales como el carbón, el hierro y las tierras agrícolas fértiles, que estas eran vitales para el desarrollo japonés, como en su industria y militar de Japón. Buscaban establecer un estado títere manchúkuo para expandir su influencia política y económica en la región, de consolidar su posición como potencia regional. Y finalmente, la expansión japonesa en Asia Oriental finalizó con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y su posterior rendición. Esto se formalizó el 2 de septiembre de 1945 tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La rendición japonesa se firmó a bordo de Missouri en la bahía de Tokio, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial y a las ambiciones
expansionistas de Japón. La ocupación aliada de Japón duró hasta 1952, cuando Japón recuperó su soberanía con el Tratado de San Francisco. Todo esto se dio por la crisis de 1929 que había golpeado con dureza a la economía japonesa y la necesidad amplia de sus mercados de tener nuevas fuentes de suministros para mejorar su producción industrial. Y por eso su principal objetivo de Japón era asegurarse de tener más recursos naturales y materias primas y mantener